Buenas tardes, compañeros. Empezaremos la ponencia sobre la gestación subrogada. Hoy nos acompaña el compañero José Luis Gálvez, que es miembro de AEGES, que es la Agencia Española de Gestación Subrogada, y es director de los servicios jurídicos, compañero, y tiene un currículum muy extenso que me ha rogado, por favor, que no lo produzca. También nos acompaña la compañera Ana Miramontes, que es abogada especialista en gestación subrogada. Lo que haremos en esta ponencia es dividirla en tres partes. La primera hablará José Luis, hablará sobre la situación actual de la gestación subrogada. La segunda parte la haría Ana, que hablará sobre el futuro hacia dónde vamos en el tema de la gestación subrogada, y la última parte pues será establecer un tipo de debate con las cuestiones que puedan surgir y que hablaremos entre todos. Entonces, sin más dilación, José Luis, te doy la palabra para que empieces. Muchísimas gracias, Luis. Agradecer a la organización la invitación y estar presente aquí con todos vosotros para poderos aportar lo que humildemente nosotros, o en mi caso yo, puedo contaros. Quiero ir directo para poder aprovechar el máximo tiempo posible. Voy a hacer una exposición de cuál es la situación legal en España de la gestación subrogada. Alguien ya conoce mi opinión al respecto, de que es una situación críticamente desastrosa, que está regulada de una manera terrible. Desde un punto de vista positivo, la primera norma que encontramos para la regulación de la gestación subrogada es una norma prohibitiva, el artículo 10 de la Ley 14/2006 de técnicas de reproducción asistida humana, que define la gestación subrogada como el contrato por el que se conviene la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. A continuación dice que en ese caso la filiación queda determinada por el parto y además quedan a salvo las posibles acciones de reclamación de paternidad respecto al padre biológico conforme a las reglas generales. En todo caso, el primer apartado del artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida Humana dice que el contrato es nulo. Quiero poner especial énfasis en que dice que es nulo, no dice que es ineficaz o que no tendrá valor o que no vinculará a las partes, sino que es nulo. Por lo tanto, tendremos que irnos a las normas artículo 1300 y siguientes del Código Civil en cuanto a las consecuencias de esa nulidad. Es cierto que en el caso de la gestación subrogada esa nulidad, en fin, es difícil de solventar, pero la regulación en todo caso es deficiente. No debemos entender, por tanto, que la gestación subrogada está prohibida, porque la norma no es de prohibición, simplemente dice que es nula. Sabemos que tenemos un plazo de caducidad de 3 años para el ejercicio de la acción de nulidad y que si ninguna de las partes lo invoca, evidentemente a los 3 años ese contrato quedaría habilitado. En cuanto a la regulación legal de la gestación subrogada, como digo, y por continuar lo más rápidamente posible, el siguiente punto de referencia que tenemos es una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado. Dentro de la pirámide de Kelsen, una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado tiene un valor muy pobre, podremos decir exiguo. Sin embargo, en la gestación subrogada esta instrucción tiene un valor capital, porque nos encontramos ante la situación de que, en atención al artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida Humana, la gestación subrogada realizada por españoles se realiza fuera de España. Por lo tanto, tenemos que buscar una norma sobre cómo darle valor a títulos, como son los certificados de nacimiento, procedentes de países en los que la gestación subrogada es legal, y cómo darles cabida. Esta instrucción surge en el año 2010 como consecuencia de una situación fáctica que era llamativa a ver cómo intento yo hacer una explicación somera de esto. Hasta que se produce la aprobación del matrimonio igualitario en España, muchos casos de gestación subrogada en Estados Unidos quedaban solapados porque en Estados Unidos, en Los Ángeles sobre todo, después de los procesos que allí se producen, obtenemos un certificado de nacimiento, una identificación del recién nacido en el que la madre sustituta, la madre intencional aparece como madre y el papá intencional aparece como padre. Se pide el reconocimiento de ese título y efectivamente, de pronto, nacimientos que hasta ese momento eran 1 o 2 al año se producen en 1 o 2 al mes. Niños españoles nacidos en Los Ángeles. Bien, pues se sigue con esa dinámica hasta que llega un momento en el que aparece un certificado de nacimiento en el que los progenitores son 2 hombres. Por lo tanto, ya no podemos
ya no puede ni la Dirección General de Registros y de Notariado, ni el cónsul de España entonces, en fin, que tampoco va a pasar a la historia, desgraciadamente para él, mirar para otro lado. Desde aquí, desde España, se pide que se dicte una instrucción para poder dar salida a esto. Y se dicta una instrucción con el siguiente contenido. Se reconocerá, a pesar del orden público, por favor, lo del orden público quiero que no se olvide porque luego lo voy a utilizar en otra parte de mi intervención. Se obvia el orden público y se establece que para que tenga cabida en el ordenamiento jurídico español un nacimiento por gestación subrogada en el extranjero, tienen que darse determinadas características, determinados requisitos. Es decir, se puede inscribir en el registro civil un nacimiento producido por gestación subrogada siempre y cuando no se haya producido en España. En fin, en esa instrucción lo que se establece es que tiene que haber un título público, tiene que haberse producido una sentencia en la que se hayan salvaguardado los intereses, sobre todo de la gestante. Exactamente dice, el control debe constar la regularidad y autenticidad de la forma de la resolución judicial extranjera, que el tribunal de origen haya basado su competencia judicial internacional, que se hayan garantizado los derechos procesales de las partes y en particular de la gestante, que no se haya producido una vulneración del interés superior del menor y que la resolución judicial sea firme. Parecería muy creativo esta instrucción de la Dirección General de Registros de Notariado si no fuese porque estas son las características que establece el Código de Familia de California para los procesos de gestación subrogada. Es decir, lo que se hizo en el año 2010 fue dar cabida a los procesos de gestación subrogada con origen en California, trasladando a una instrucción de nuestra Dirección General de Registros y del Notariado el contenido del Código de Familia de California. Sin embargo, repito, esto tiene un valor normativo con carácter general exiguo. Es una instrucción, es una forma de interpretar la ley de registro civil y su reglamento. ¿De acuerdo? Políticos que ya no se encuentran entre nosotros fueron, Pedro Cerolo fue un gran lobby para sacar adelante esta instrucción. Pues bien, en este estado de cosas debemos saber qué dice el Tribunal Supremo a partir de esto. Pues el Tribunal Supremo en el año 2014 dicta una sentencia que ahora mismo está recurrida en amparo, como no es para menos dado su contenido. Esa sentencia trata el siguiente caso. Trata el caso de una pareja de dos chicos de Valencia que en el año 2009 tienen en California una hija, según técnicas de reproducción asistida muy especiales además en aquel caso. Instan la inscripción en el registro civil y se le deniega, ¿de acuerdo? Recurren, la audiencia de Valencia les deniega, recurren al Supremo y el Supremo establece que no es inscribible en el registro civil un título consistente en el certificado de nacimiento en el que consten dos hombres, porque si ha habido un contrato de gestación subrogada detrás, contraviene el orden público, sin especificar qué parte del orden público, entendido como los artículos 14 y siguientes de la Constitución, es la que contraviene. Por cierto, también contraviene el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal es así que el Tribunal Supremo dice, es que es una frase demoledora que me gustaría reproduciros textualmente. En alguna ocasión ya he tenido la oportunidad de leerosla. Dice el Tribunal Supremo cuando trata el interés superior del menor. Es decir, en aquel caso hay una niña que vive con sus dos progenitores y que tiene una situación legal que no se corresponde con su situación material. No son sus padres y ella no es española porque no ha tenido acceso al registro civil. Podrá ser española por las vías de la naturalización de un inmigrante y otros canales, pero desde luego desde el punto de vista del derecho civil no es española. Y ante el derecho español son sus padres como extranjera que es, pero desde luego no está regulada su situación familiar. Y dice el Tribunal Supremo, cubriéndose de gloria, la invocación indiscriminada del interés del menor serviría de este modo para hacer tabla rasa de cualquier vulneración de los demás bienes jurídicos tomados en consideración por el ordenamiento jurídico nacional e internacional que se hubiera producido para situar al menor en el ámbito de esas personas acomodadas. Es decir,
si dos personas acomodadas tienen un hijo en el extranjero y el interés superior del menor es que se le reconozca la filiación como son personas acomodadas, el interés superior del menor está en tela de juicio. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Pero para colmo, en su fallo, el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que se desestima el recurso de casación que se interpuso. Dice, insta al Ministerio Fiscal a que, de acuerdo con las funciones que le atribuye su estatuto orgánico, ejerza las funciones pertinentes para determinar en la medida de lo posible la correcta filiación del menor y para su protección, tomando en consideración en su caso la efectiva integración del mismo en el núcleo familiar de facto. Es decir, el Tribunal Supremo dice, tenemos el caso de un menor que de facto vive con sus padres, que están pidiendo que se dicte una sentencia por la cual se reconozca esta filiación. Como el origen de la filiación, según el Tribunal Supremo, es un contrato, y el contrato no puede ser origen de filiación, lo deniega, pero insta al Ministerio Fiscal a que por otros canales procesales establezca la correcta filiación. Esta sentencia partió el Pleno del Tribunal Supremo en dos. Hubo un voto particular de Seijas, Quintana, a los que se adhirieron Ferrandiz, Arroyo Fiestas y Sastre Papiol. Se ha tramitado el incidente de nulidad y estamos ahora mismo a las expensas de que el Tribunal Constitucional establezca si esto que ha dicho el Tribunal Supremo es o no correcto. En una ponencia precedente esta mañana se hablaba del Tribunal Supremo con alabanzas. Yo, sin embargo, no tengo la suerte de poder decir lo mismo en la materia que me toca tratar con ustedes esta tarde. En resumidas cuentas, la situación actual de la regulación actual de la gestación subrogada en España es desastrosa. Cualquier padre intencional que quiera desarrollar su derecho a ser padre a través de la gestación subrogada, cualquier mujer que quiera pedir apoyo de otra mujer para ser madre, tiene que enfrentarse a una situación jurídica complicada. Debe acudir al extranjero, debe gastar cantidades ingentes de dinero y debe exponerse, como más adelante tendremos la oportunidad de que mi compañera Ana os exponga, a un proceso de coadopción o de adopción del hijo del cónyuge en los términos del artículo 177 y siguientes del Código Civil, el Código Civil, el Código Civil, ¿verdad? Sí, lo encontré en un lapso. Que no deja de estar sujeto a contingencias como todos los procesos judiciales. Y para no abrumaros, porque nos gustaría, hemos planteado que tengamos una actividad más participativa, me gustaría darle paso a mi compañera Ana para así ganar tiempo y tengamos todos la oportunidad de plantear o de resolver las dudas que alguno podáis tener. Gracias a ti, Ana. Buenas tardes. No sé si seré capaz de ser tan breve como José Luis, pero bueno, procuraré ir ligerita también a ver si conseguimos transmitir todo lo que queremos transmitir para que después podamos tener un diálogo un poco activo y resolver dudas o no sé, o crear entre todos ideas nuevas. Reitero los agradecimientos que ha dado José Luis a la organización. No tengo nada que decir de esta ciudad. Qué bien que se celebra aquí, que es la mejor ciudad de este país, para celebrarlo. Y bueno, espero que todos los de fuera lo estén disfrutando y podáis ver lo bonito que es, a pesar de que el tiempo pues, es el que es. También agradezco a José Luis, primero, que comparta conmigo la mesa. Él no lo ha dicho, pero lo voy a decir yo. Además de activista, además de profesional y demás, es padre. Sí. Por este medio. Sí. Entonces, conoce profundamente las interioridades y las penas que se pasan en estos procesos. Por mi parte, para completar mi presentación, yo empiezo mi carrera profesional como abogada al mismo tiempo que en España se ratifica y entra en vigor el Convenio de La Haya de Adopción Internacional, el Convenio de 1993. Nace la adopción internacional como figura jurídica, digamos, más estructurada y normativizada,
y como evolución natural de esa materia a la que me llevo dedicando, como digo, toda mi carrera profesional, pues entro como hace unos 10 años en la gestación subrogada. Me tropiezo con un grupo de estos que habían ido al consulado de Los Ángeles a intentar inscribir a sus hijos nacidos por gestación subrogada y se encuentran con un cónsul, aparte de lo que era, pues un poco homófobo, que dice que no, que 2 hombres desde cuándo se ha visto. Y ese no deriva en una situación en que todos ellos se agrupen, se organicen, y este año celebraremos el 10º aniversario del nacimiento de Son Nuestros Hijos, que es una asociación, yo diría que la más numerosa y representativa en Europa de padres de familias que han sido, que están siendo o que desean ser padres o madres a través de gestación subrogada. Pertenezco al Comité Delegado de Asuntos Jurídicos de esta asociación y fui la primera mujer admitida como socia en ella. Aquí estamos 2 defensores de la figura, con lo cual echamos de menos en la mesa, pues a lo mejor un poco más de debate en contra. Pero bueno, ya tenemos a la ministra Carmen Calvo para que nos dé, un poquito de vidilla en esto. Entonces, estoy dando voz, aparte de utilizando mi voz, para hablar en nombre de Son Nuestros Hijos, en nombre de la Asociación por la Gestación Subrogada en España, que nació en Foz de una tragedia personal de una persona concreta y que converge en su historia con Son Nuestros Hijos, y entre todos, los que estamos aquí y los que no están, estamos empujando para que dejemos de tener que ir al extranjero, los que lo necesiten, para ser padres por un proceso de gestación subrogada. Haciendo historia, como mencionamos así de manera un poco escueta, la gestación subrogada lleva siendo una realidad hace casi 40 años en Estados Unidos. Está normalizada completamente, o sea, es un orgullo en muchas comunidades poder referenciarse como he sido gestante subrogada para una familia que ahora mismo es feliz y se ha visto completa. Los españoles y españolas empezamos como en todo, de puntillas, vamos detrás, al principio sin información, medio a tientas, pero a día de hoy esto es imparable, o sea, la sociedad está empujando y creo que el legislador no tiene mucho tiempo ya para empezar a actuar de otra manera, no poniendo piedras, sino construyendo, o poniendo esas piedras unas encima de las otras para construir un poco. Vale, voy a resumir en las primeras diapositivas un poco lo que acaba de hablar José Luis someramente, para que tengáis las referencias, si queréis, un poco más a la vista, las referencias legales de este esquizofrénico sistema legal que se aplica en nuestro país para la gestación subrogada. Entonces, aquí veis las normas, así muy resumidas. El artículo de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida que lo convierte en nulo, la instrucción y sobre todo las sentencias y el auto del Tribunal Supremo. Sentencias dictadas tanto por la Sala de lo Civil como por la Sala de lo Social. Se ha construido la gestación subrogada, la normativa, a base de sentencia aquí. Toda esta normativa siempre tiene que ser interpretada y aplicada a la luz del principio de interés del superior del menor, como toda la normativa y todas las actuaciones en las que haya un menor por medio, que ese principio tiene que estar presente. Toda esa norma supone que ahora mismo en la práctica los niños, gracias al Tribunal Supremo, sobre todo, yo, pese a lo que dice José Luis, yo le doy las gracias, tiene acceso al registro civil de manera directa o indirecta, o sea, directamente o a través de un proceso de adopción, en el caso que tiene libro de familia, tienen DNI, se reconoce la prestación de maternidad y de paternidad en la práctica con trabas, pero el Tribunal Supremo, la Sala Social, ha reconocido que, al ser un derecho de los niños, no se les puede negar hayan nacido de la manera que hayan nacido, y hay un reconocimiento implícito de la técnica y, por tanto, no se puede hablar de delito, contrariamente a lo que corre por ahí. Por otro lado, como apoyo a todo lo que tenemos en nuestro país, está la jurisprudencia europea. Hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Supremo en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Milán,
bueno, todo esto viene a completar un cuadro de normativa que podemos concluir que se reconoce a los menores, se reconocen sus derechos y se reconocen los derechos de las familias y de las familias a constituirse como tal a través de este medio. Y lo que decía, la regulación legal a base de sentencia. Empezamos aquí entonces a pensar qué es lo que tenemos. El ejercicio de nuestros derechos reproductivos, si queremos tener hijos a través de la gestación subrogada, debido a lo que hemos contado hasta ahora, pasa por el exilio. Tenemos que buscar un lugar fuera de nuestro país que nos permita hacer un proceso de gestación subrogada en unas condiciones mínimas de seguridad jurídica. Yo no diría a nadie que vaya a un país donde no tenga ese soporte legal mínimo que al menos sustente sus derechos y el derecho de la mujer que les va a ayudar, que va a ofrecer generosamente su capacidad de gestar para que tengan un niño, y ese niño también tiene que estar protegido. ¿Qué hay fuera de nuestras fronteras, ya que tenemos que ir allá? Hay un montón de países con regulación legal. Si escuchamos las críticas a nuestro sistema, siempre se basan en lo mismo: mujeres oprimidas, la libertad de las mujeres está siendo coaccionada. No hay ninguna manera de que esto se haga de forma libre. Alguien ha decidido que esto es imposible hacerlo de manera libre. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Holanda, no sé, Australia, Portugal. Yo creo que la libertad de las mujeres donde está siendo constreñida es aquí. Si yo tengo un niño, le doy a luz, soy la madre porque sí. Si yo decidí intencionalmente tener ese niño de acuerdo con alguien que quiere ser padre y su intención y la mía convergen en que el padre o la madre es esa otra persona y no yo, no soy libre. Yo estoy atada. En cambio, un varón en nuestro país es padre por reconocimiento, es padre por presunción, es padre por... Bueno, pues mi discurso feminista creo que es inverso al que a veces escucho. Yo no soy libre, las mujeres aquí no somos libres de ser intencionalmente no madres, aunque demos a luz. Entonces, ¿qué proponemos partiendo de esto? ¿Qué es lo que entendemos que tiene que pasar? Necesario y urgente, pero para allá, que ya tenía que estar hecho, tenemos que regular para que se defina de modo claro e inequívoco, como pongo ahí, los términos de acceso al registro civil de los niños nacidos por este medio. En este momento, con todo ese mare magnum normativo de sentencias, de normas menores, de registro civil, de código civil, de todo lo que tenemos aquí mezclado, cada señor, cada encargado de registro se encuentra con unos papeles de un niño que acaba de nacer y decide, porque sí, si considera que tiene acceso al registro o no, y de qué manera tiene acceso al registro. Es decir, en países en algunas provincias de Canadá hay leyes que son interpretadas por un cónsul de un extremo de Canadá, y las mismas leyes interpretadas por el cónsul del otro extremo de Canadá se aplican de diferente manera. Es decir, en un lado los niños salen inscritos, en otro lado los niños salen inscritos a nombre del padre biológico si lo hay y de la gestante, o no inscritos si es una madre soltera la que ha iniciado el proceso. ¿Vale? Entonces, esto, ponerle un caminito y que alguien que se enfrenta a un proceso de este tipo y que se tiene que ir afuera, normalmente nunca por capricho, siempre es por una necesidad, digamos, porque no hay una respuesta, aquí, por lo menos a su intención. Puede que estos procesos acaben en nada, nadie garantiza el buen fin del resultado, pero por lo menos el derecho a intentar ejercer sus derechos reproductivos tiene que estar ahí, y si se va fuera no sabe cuándo va a venir lo que se va a encontrar en el registro civil para inscribir a sus hijos y por consecuencia sus derechos en nuestro país. ¿Vale? ¿Cómo se tiene que hacer este proceso? Reproduzco ahí un enlace para ser breve, ¿vale? Quien quiera puede acceder. Hay 18 puntos resumidos de que cualquier cliente que se os presente en un despacho para preguntar tenga una base de las cosas mínimas que tiene que plantearse para iniciar un proceso de este tipo. Hay 18 puntos que podrían ser 48 o podrían ser 3, pero bueno, están ahí definidos y podéis tener acceso a él. Voy a hablar escuetamente de esos puntos para
me como mucho, pero bueno, para que veáis un poco qué modelo de regulación tendríamos. Accesible a cualquier tipo de familia que no pueda gestar a sus hijos. No es necesario, como la ley portuguesa, que por ejemplo priva a los varones solteros o a las parejas homosexuales de poder acceder a la gestación subrogada. Es decir, la falta de posibilidad de gestar puede ser biológica, por enfermedad, o puede ser funcional, porque son dos varones. Siempre el derecho de los niños tendrán derecho a conocer sus orígenes. La mujer gestante, la mujer que nos va a ayudar a llevar adelante este proceso, tiene que ser autónoma. Respeto a sus decisiones es importantísimo. Es decir, mientras el bebé esté dentro de su cuerpo, ella es la que decide, toma decisiones, siempre informadas. Debe promoverse la construcción de una relación personal entre la familia que va a construirse a través de ese embarazo y la mujer que lo está llevando adelante. Y se trata, por lo menos abogamos por un sistema altruista, aunque no exento de compensación económica. Las compensaciones económicas en nuestro país se conocen para el tema de donación de gametos, entonces no entendemos por qué algo como esto tiene que ser absolutamente, digamos, incluso gravoso para la mujer que nos ayude. El principio de autonomía y de decisión informada tiene que estar presente, es decir, tanto los señoras que deciden tener un hijo por este medio intencionalmente se ponen a realizar este proceso, como la mujer que les va a ayudar, tienen que ser absolutamente informados y formados, las dos cosas. Bueno, autonomía de la mujer, decisión informada, y la regulación tiene que minimizar los riesgos en esa relación que se va a construir. Todas las familias tienen, esto enlaza con lo del principio, todas las familias tienen derecho a acceder a este sistema. El origen biológico de los niños, no como origen de quién ha aportado los gametos, sino quién la ha dado a luz, tiene que estar a la vista, a la vista dentro de la privacidad de la familia, pero a la vista de esos menores, porque crecerán de manera mucho más sana sabiendo de dónde vienen. Y los estudios hay estudios ya, como digo, hablamos de 40 años atrás, hay estudios de niños, de adultos nacidos por gestación subrogada que nunca han tenido ningún tipo de problema en su vida diaria por proceder de un sistema de este tipo. El tema de la compensación económica, que es una de las cosas así como más peliaguda, bueno, resumo ahí una comparación que a lo mejor para algunos es un poco exagerada. Bueno, donantes de óvulos, donantes de esperma, todos reciben compensación. Los voluntarios para probar medicamentos reciben una compensación. Entendemos que una mujer que nos ayuda en un proceso como estos debe recibir también la compensación, no debe suponerle una carga llevar adelante un embarazo para otra u otras personas. Por tanto, deberíamos consensuar, encontrar una norma que suponga el fin de la necesidad de este exilio, partiendo inicialmente de la reforma de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, para posteriormente regular la gestación subrogada y hacer todos los ajustes en nuestra normativa que sean necesarios para que esto se materialice. Ay, volé, pero... tenemos modelos a seguir, no partimos de la nada, no partimos del vacío. Tenemos una propuesta de la SEF que ya está colgada ahí hace mucho tiempo. Yo no diría que os leyerais la propuesta de Ciudadanos porque, pues no sé tú, pero yo no la leería. Pero hay otras normas para tener en cuenta, ¿vale? Yo creo que fue una norma, o sea, fue una propuesta que se hizo muy deprisa, muy poco pensada, y está, bueno, creo que muy falta de rigor y muy falta de criterio. De todas maneras, ole por Ciudadanos por abrir el melón en el Parlamento y dejarnos hablar. Claro, por lo menos ha hecho eso. Ahora, la norma, vamos, más vale que la estudien. Hay procesos desde hace muchos años en muchos sitios y procesos incluso en revisión, porque Reino Unido ya lo tiene en revisión porque le concedía un derecho de retracto, de arrepentimiento a la gestante de 30 días después del parto. Bueno, se encontraban normas con demasiado conflicto y están intentando solventar todas esas problemáticas. Pero bueno, Canadá tiene una norma
variada además, y hay muchas en que podemos mirarnos. Sin embargo, lo tenemos que adaptar a nuestra mentalidad. Estamos en Europa, estamos en España y tenemos que... Entonces, ¿qué proponemos? Pues mirando todo lo que hemos visto ahí como ejemplos y teniendo en cuenta las pautas que ha marcado el Comité de Expertos de la Conferencia de La Haya, que ya recogemos, ajustar periódicamente esta normativa y crear una norma de consenso, ¿vale? Es decir, veamos lo que veamos en los periódicos, veamos lo que opine quien sea, ya organismos tan poco sospechosos como el Comité de los Derechos del Niño, como la Conferencia Internacional de Derecho Internacional Privado de La Haya, están hablando de que hay que hacer un marco internacional común para que después los países desarrollen su legislación sobre esta materia basándonos en el mismo. Por tanto, esto ha llegado y ya hay unos principios básicos casi preformados que, por tanto, imponen la necesidad de que nuestro legislador se lo tome en serio. ¿Qué dicen los expertos de La Haya? Que ya se han reunido en varias ocasiones, ya llevamos 2 o 3 años de estudios y se han publicado las primeras conclusiones de todos estos comités. ¿Para quién sería esta norma? ¿Quiénes serían los candidatos a padres y madres intencionales? ¿Serían procesos accesibles para cualquier tipo de familia? Hay que acreditar la necesidad de acceder a este proceso, es decir, no puede ser un acceso caprichoso. Tienen que ser para españoles o residentes estables en España. Se establece el tema de la estabilidad en al menos 5 años de residencia. Valoración psicológica y social previa de esas familias, de esas personas que quieren hacer crecer su familia a través de este medio. Tiene que haber un sistema de formación previa y continua y apoyo y seguimiento para el desarrollo de esos procesos, porque son altamente emotivos y altamente inestabilizantes a todos los niveles. Desequilibrantes. Desequilibrantes, más bien. Sí. ¿Qué pasa con, o sea, qué debe establecer esta norma para las mujeres que tengan su deseo, como hablaba antes, de participar y de ayudar a otros a tener hijos? Tienen que ser mayores de edad, tienen que haber sido ya madres y tener hijos propios vivos y sanos, tienen que tener una valoración previa psicológica y social, formación igualmente previa y continua, apoyo psicológico antes, durante y tras el parto. Tienen que tener una estabilidad económica suficiente, es decir, esto no tiene que servir para salir de una situación paupérrima. Tienen que ser igualmente españolas o residentes estables en España y el principio de autonomía, del que siempre hablamos en estos procesos. Ellas son las dueñas y señoras de su cuerpo. Y esto tiene que estar absolutamente protegido. ¿Qué pasa con los niños? Su interés superior tiene que ser la base y la luz de todo el proceso. Hay que respetar su derecho a conocer de dónde vienen, de dónde han nacido. Tienen derecho a una filiación cierta, cosa que en este momento se está vulnerando, al menos parcialmente, por las instituciones de nuestro país, según de dónde vengan, en ocasiones, durante un tiempo, o no son hijos de nadie, o son hijos solamente de uno de sus progenitores, o uno de sus progenitores y de la mujer que les dio a luz. Y tiene que haber una previsión legal respecto a sucesos que puedan alterar o dificultar su cuidado. Tiene que haber un seguro, los padres de intención pueden fallecer durante el embarazo, tiene que haber unos tutores que se ocupen de sus cuidados si esto sucede, puede haber una incapacidad sobrevenida de sus padres. ¿Qué pasa con el proceso? ¿Cómo se regularía el proceso? Con intervencionismo del Estado, que regularía las pautas médicas, jurídicas, económicas, con control del sistema y de los procesos, con una fijación de los criterios de compensación y de gastos, que pueda haber intervención en los mismos, auditoría, asegurar la libre toma de decisiones por parte de la mujer gestante, siempre, protección de sus derechos y su libertad, seguimiento social, apoyo, lo que hablamos antes, un modelo de contrato con una base pública y con consecuencias para su incumplimiento, intervención judicial o de un sistema híbrido administrativo judicial independiente que determine la filiación definitiva, es decir, no puede ser lo que no admite, por ejemplo, los expertos de La Haya, es que haya una filiación determinada por contrato, tiene que haber una resolución que sea la que la determine finalmente con la voluntad de las partes, tiene que haber un organismo de supervisión y control de los derechos del niño, de la mujer,
que interviene como gestante y que los derechos humanos de todas las partes están respetados desde el principio hasta el fin y las medidas y consecuencias de un posible incumplimiento. Ahí hay un resumen del resumen de cada uno del Servicio Social Internacional, que es un organismo dependiente de la Haya que vigila el cumplimiento de los convenios en materia, sobre todo de menores, mujeres y situaciones de desprotección. Concluyen que hay una necesidad urgente de regular, porque el vacío normativo lo único que se traduce es en situaciones de explotación o indeseables, situaciones de indefinición legal. Hay que tomar medidas para que los derechos de las mujeres, del niño y de todas las partes intervinientes sean siempre respetados, que no haya abusos. Hay que regular las consecuencias de procesos ilegales. Lo más peligroso es que se oculte detrás de estos sistemas tráfico de personas. Pero desde luego lo que no puede haber una sanción es que una sanción que recaiga y que perjudique al menor nacido por ese medio. Por tanto, un Estado no puede negarle su condición de nacional a un niño nacido por padres de intención por este medio por el hecho de que sus padres hayan sido hayan delinquido. Lo tiene que proteger de la manera que se considere oportuno, al margen de lo que suceda con los padres, pero el niño tiene que estar protegido y tiene que tener una nacionalidad y un nombre. Tiene que haber una intervención pública del Estado y control judicial para la determinación de la filiación y, desde luego, respetar el derecho de los menores a conocer sus orígenes. Esto ya es para terminar. Como dije, llevo muchos años trabajando en adopción. El sistema de adopción hoy en día es mejor esperar a ver si de verdad lo cambian y esto puede llegar a funcionar otra vez porque han permitido que se convierta en lo que no debería ser. Los expertos, esto es una frase que saco de un estudio de los expertos de la Haya que han hecho una publicación, 4 de ellos, y que dice que el ámbito de la gestación subrogada tiene ahora la oportunidad única de hacer lo que el ámbito de la adopción se tardó, planear para los adultos en los que mañana se convertirán estos niños y niñas. Entonces, creo que de todos los lados surgen las voces de que en este país hay que legislar urgentemente para que los niños tengan y las familias tengan seguridad jurídica para las inscripciones y para ejercer sus derechos, y a corto plazo o medio para una norma de consenso que nos permita que se realicen los procesos de gestación subrogada también en nuestro país si se dan las circunstancias. Y ya, ahora sí que ya acabé. Bien, muchas gracias José Luis y Ana por iluminarnos y darnos 4 pinceladas que a los que, como yo, por ejemplo, nos dedicamos en este mundo, creo que han sido bastante ilustrativas. Si os parece, ahora empezaríamos el turno de debate, o si alguien tiene alguna cuestión que comentar a los ponentes, y haríamos la vertiente más práctica. Sí, oigo. Bueno, ¿Hay algún micro? igual me levanto. Espera que ahora... Hola, a ver. Hola. Hola. Bueno, primero agradecer a los ponentes su tiempo y estar aquí. Me parece también loable que reconozcan que la otra parte del debate no está, porque es un tema que es controvertido y que se está debatiendo y tiene otra contraparte. Como letrados, letradas, nos suele tocar defender las dos posturas. Es de sobra conocida esa dualidad. Y, sin embargo, aquí solamente hemos tenido una postura, ¿no? Lo que es la gestión subrogada. Mi pregunta va en función, bueno, tengo varias preguntas, varias dudas. Primero, a los ponentes, si consideráis que gestión subrogada es sinónimo con vientre de alquiler u otros nombres que se vienen dando, por ejemplo, gestación por sustitución, maternidad sustituida. Lo digo porque el lenguaje no es inocente. Define en nuestro trabajo cómo se le llaman las cosas, tiene una importancia. El uso del término indica habitualmente una posición sobre esta práctica, como bien sabéis.
Entonces, mi pregunta es básicamente si jurídicamente se puede subrogar un cuerpo. Eso sería una pregunta. La siguiente pregunta sería respecto a la tipificación del Código Penal, porque somos juristas. Sí. Y entonces yo aquí se me queda un poco cojo la interpretación que podemos dar del artículo 221 y 221.1 del Código Penal, cuando el Código Penal nos viene a decir que se sanciona la conducta sin media compensación económica. Me gustaría saber vuestra opinión. Tampoco me queda claro, perdonadme, es desde la ignorancia, si el bien jurídico protegido, el derecho a ser padre, ¿dónde está recogido? ¿Cuál es ese derecho? ¿O qué se viene a proteger aquí? Está claro que cuando nace el menor, primario es bien y el interés superior del menor, eso está claro, pero durante, o sea, eso se me queda un poco ahí en el aire. Después, si pensáis que todo se puede comprar o subrogar, me explico. Si me hace falta un riñón, si puedo comprar o subrogarlo, ¿no? Después, otra pregunta que se me queda ahí, respecto a la ponencia, si es lo mismo donar esperma u óvulos y tener un embarazo. Por ejemplo, si el componente emocional, psicológico, tal, para la persona sería igual. Y por último, yo tengo un dato, por ejemplo, como se estuvo hablando de Reino Unido, que también es un país avanzado y acepta la gestación por sustitución, entonces, ¿por qué el 20% de la gestación subrogada se hace en Reino Unido y el 80% en la India, que está prohibido ya? Y después hay un caso curioso, perdonad, con las preguntas, pero ya termino. Hay un caso curioso sobre un tema de la India donde se hace una gestación subrogada y el niño nace con síndrome de Down. Entonces, claro, los padres no quieren a ese menor, porque de alguna forma, porque nace defectuoso. Entonces, claro, la madre gestante, pues no es madre. Entonces, ¿dónde cuadramos todo esto? Esa es... ¿Me permites? Buenas preguntas, sí, me podéis ir respondiendo, creo que también... Sí, yo creo que puedo. En primer lugar, efectivamente, la denominación de los conceptos ayuda a confundir muchas veces los conceptos. Cuando una mujer decide ayudar a otra mujer, no está subrogándose en el cuerpo de otra mujer, la está ayudando y le está prestando, con o sin compensación, esto vendrá después, su capacidad para ser madre. Esto es algo que se viene haciendo desde lo más oscuro de los tiempos. Mi compañera ha hablado en los últimos 40 años legalmente en Estados Unidos. ¿Alguien ha leído la Torá? ¿Alguien ha leído los libros sagrados hebreos? Bien, ya desde entonces se hacía gestación subrogada. Por lo tanto, llamar vientre de alquiler a algo que no es un alquiler y que no tiene que ver con el vientre, simplemente es llevar a quien escucha esa expresión a un error. En cuanto al artículo 221 y 221 del Código Penal, dice que sin media incompensación habrá delito. También dice que el que se lo entregue a otro. El tipo dice el que entregue el menor a otro. ¿Quién es otro? ¿Su padre? ¿Su madre? ¿Cómo va a ser un delito que yo le entregue mi hijo, el niño que tengo, a su padre o a su madre? No se lo entrega a otro, se lo entrega a sus progenitores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que hay muy pocas personas encarceladas en España por firmar un contrato de gestación subrogada y llevarlo a sus últimos términos. En el año 2017 hubo un caso muy conocido en el sur de España por el que una pareja de chicos de Málaga contrató a una gestante en Cádiz e intentaron ocultar que había habido un proceso de gestación subrogada y una jueza de instrucción los procesó, los detuvo y puso al niño inmediatamente a disposición de la Junta de Andalucía. La noticia se acabó ahí, pero la realidad es que la causa se archivó y la niña vive con sus padres intencionales, porque no se cumplía el tipo. En España, en este momento, la gestación subrogada no está penalizada. Es más,
Incluso si se va al extranjero, ya desde el año 1984, el Tribunal Constitucional estableció que acudir fuera de España a técnicas de reproducción asistida o métodos de reproducción asistida que no estuviesen permitidos o regulados en España no era delito, y lo hizo para absolver a una mujer que acudió a abortar fuera de España. ¿De acuerdo? En cuanto a la confusión entre donar esperma, donar óvulos o prestarse para la gestación subrogada, no es identificable, claro que no. Por eso la regulación que mi compañera Ana Miramontes ha tratado y la regulación que hay en los códigos de familia de países que se enfrentan a esta situación con serenidad es mucho más compleja y mucho más detallada en el caso de la gestación subrogada que en el caso de la donación de esperma o la donación de óvulos. Claro que no es lo mismo. Por eso no podemos irnos a la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, que es donde está regulada en España la gestación subrogada, para tratarla, porque no es lo mismo. En cuanto al caso del 20% va a la India y el 20% se queda en Inglaterra y el 20% va a la India, mi compañera Ana Miramontes ha hecho un atisbo de por qué en Inglaterra los ingleses no hacen gestación subrogada y por qué se está modificando la ley en Inglaterra. Porque la ley en Inglaterra tiene tantas trabas para poder realizar un proceso de gestación subrogada. No se puede publicitar que se quiere una gestante, la gestante tiene la facultad de desdecirse de su decisión 30 días después del parto, que las familias inglesas que desean ser padres por gestación subrogada encuentran una situación de extrema inseguridad, y por eso en Inglaterra está en estudio, y además muy avanzado, una modificación de la legislación. En cuanto a los bienes jurídicos que se protegen, en España los derechos fundamentales no hablan del derecho a ser padre, pero gracias a Dios, y nuestra Constitución es una Constitución loable, pero algún defectillo pues puede tener. Gracias a Dios España suscribió la Convención Internacional de Derechos Humanos y el artículo 16 lo reconoce. En el artículo 16 está recogido el derecho de todos a casarnos con independencia de quiénes seamos y a formar una familia. Y eso España lo tiene suscrito. En cuanto al caso del Down de la India, pues mira, yo tengo referencias de ese caso, de que la prensa dibujó un caso que no se parecía mucho a la realidad. Pero en todo caso, ¿podríamos hablar de cuántos casos se producen de partos de mujeres que dan a luz a sus propios hijos y que luego los abandonan? ¿Me puede alguien decir en qué se distingue un caso del otro? Que ambos dos, el niño de gestación subrogada y el niño abandonado por la mujer que no lo quiso, entrarán en un proceso de adopción, según las regulaciones del país en el que haya nacido. Pero no podemos pensar que, claro, como viene con Down, viene el niño sin garantía y no lo quiero, como si fuese una televisión. Eso es un mensaje reduccionista y que además no se corresponde con la realidad. Yo conozco a cientos de padres por gestación subrogada. Algunos han tenido a hijos con severísimos problemas de salud. Y no conozco ningún caso en el que ningún padre intencional, y repito, conozco cientos, Ana conoce a algunos también, ninguno ha mirado para otro lado o ha preguntado la factura del médico. Se ha encargado de su hijo por propio, porque lo es. He respondido a todas tus preguntas porque, como eran varias, lo mismo me he dejado alguna atrás. Espera un segundo, que quiero matizar alguna cosa. Gracias. Porque, a ver, lo del tema de la nomenclatura, de cómo le llamamos a las cosas, hay un nombre que está puesto en la ley, ¿eh? Sí. No nos lo inventamos nosotros, se lo ha inventado el legislador español y le llama gestación por sustitución, no le llama vientre de alquiler, le llama gestación por sustitución. Vientre de alquiler es un término peyorativo que se utiliza para denostar una figura con la que no se está de acuerdo, pero el Código Penal le llama robo a lo que es robo y le llama hurto a lo que es hurto, y lo respetamos. Y aquí gestación por sustitución en todo caso. En cuanto al derecho a ser padre, en ningún momento ninguno, ni él ni yo, ni nadie de los que defiende la gestación subrogada, la gestación por sustitución como sinónimos, como procesos íntegros con respeto de todas las partes, habla de derecho a ser padre. Hablamos de ejercicio de derechos reproductivos. Ejercicio de derechos reproductivos que vienen a hacer los ingleses a España, a hacerse las PIP a España.
porque no solamente es que los ingleses se vayan a hacer fuera gestación subrogada, se van fuera también a sus procesos de reproducción asistida que en España, por suerte, por la regulación que tenemos, podemos hacer aquí, por el anonimato de los donantes. Esa es lo clave de Reino Unido. Vamos a analizar las cosas desde el punto de vista global, no vamos a la puntualización. El proceso de la niña con síndrome de Down fue en Tailandia, no fue en la India. Y mala gente en todas las cosas, gestación subrogada y en cualquier otro ámbito. Y podemos hablar, como te digo, llevo muchos años trabajando en adopción, muchos años. Y también hay padres por adopción que abandonan a sus hijos. Y parece que, y padres biológicos que abandonan a sus hijos, como ha dicho mi compañero. Entonces, mala gente en todos los ámbitos nos lo podemos encontrar, pero no podemos ir de la nada al todo. O sea, esta es una figura que lleva muchos años y la libertad de las mujeres es para todas las mujeres, no solamente para las que no quieran hacer esto. Nadie les va a obligar a hacerlo, a quien no quiera. Pero dadme un marco seguro para que si quiero hacerlo, poder hacerlo. Nada más. Puntualizando la puntualización. Nadie le llama a un niño nacido después de una técnica de reproducción asistida bebé probeta. ¿Por qué tenemos que decir que una mujer que presta su capacidad de gestar está arrendando su cuerpo o su vientre? Nos daría vergüenza a todos decir que el hijo de nuestra vecina, de nuestra hermana o de nuestro primo, o el propio de uno, que ha nacido después de una técnica de reproducción asistida, es llamado bebé probeta. Por eso el término vientre de alquiler debería ensuciar la boca de quien lo pronuncie. Simplemente por alusiones, Por alusiones, Simplemente por alusiones. Porque lo he visto en vuestra web. Antes de entrar me he informado un poco y lo he visto en vuestra web. Por una parte se llama gestación subrogada, pero en otra web sí que defendéis que son sinónimos. Por eso, y ya que tenemos la oportunidad de tener a los ponentes aquí, pues quería preguntarlo. Porque para nosotros y nosotras es importante la terminología. ¿Pero quiénes sois vosotras? Porque yo solamente te veo a ti. Bueno, yo represento... Hay más, ¿no? Levantaros, compañeras. Pero, no sé. Okay. Entonces, cuando lo he visto, pues me parecía curioso aprovechar y preguntar, porque en vuestra web, o igual lo tenéis que matizar, sí que vienen sinónimos y sí que se reconocen sinónimos, y como no queda claro, pues he dicho, mira, voy a Tienes razón, y voy a intentar ser constructivo a este respecto, porque yo soy el responsable de la edición de los textos de esa web, y algunos de los artículos los he escrito yo. Y es verdad que yo me he visto en la obligación de utilizar el término vientre de alquiler en alguna ocasión. Y además para rechazarlo. Pero es que es más fácil hablar de vientre de alquiler porque desgraciadamente todo el mundo escucha la expresión vientre de alquiler y se sabe de qué se habla, que hablar de gestación subrogada. Desgraciadamente es así. Por eso hay que emplearlo. Un bebé probeta y un niño nacido por una técnica de reproducción asistida, bueno, pues podríamos entender que son sinónimos, pero uno es peyorativo y el otro no. Tienes la razón, pero es que deberíamos poder todos... decir que se tenía que lavar la boca... Sí, pero seguro que tú en esa web encontrarás siempre una expresión como mal llamado, o denominado peyorativamente, o denominado de forma equivocada. Yo lo como sinónimo, si podemos ir a la web... No es un sinónimo. Sin más. Y por último, como habláis de los derechos de estos menores, también hay una colisión de derechos. Por ejemplo, el derecho a nacer y crecer con una familia biológica, el derecho a la reagrupación familiar, el derecho a relacionarse con sus progenitores y el derecho a no estar sometido al comercio o a la trata de personas. Claro. Creo que también... ¿Y dónde están vulnerados esos? ¿Y dónde están vulnerados esos derechos? ¿En la gestación subrogada? Claro, al mercantilizar el cuerpo de la mujer, pues nos encontramos con esta colisión de verdad derechos. que no. Yo no voy a entrar en un debate político porque soy un jurista. No, por eso. No soy un político. Desde el tema pero político. quiero hacerte entender una cosa. Hay muchos procesos de gestación subrogada que no tienen como resultado un parto. Por lo tanto, no ha habido un tráfico de menores nunca. Así de simple. Porque ha habido gastos, ha habido compensaciones por esfuerzos y ha habido abortos, desgraciadamente. Y no se ha comprado ningún niño. ¿Cuándo un niño tiene derecho a vivir con sus progenitores biológicos? ¿Dónde pone eso?
Un niño tiene derecho a conocer sus orígenes. Pero si un niño tiene derecho a vivir con sus progenitores biológicos, la adopción estaría prohibida. Yo te quería decir también, de verdad, las mismas críticas que en este momento, similares, estoy escuchando con respecto a la gestación subrogada, no tuyas, o sea, en general, las escuché en su momento el tema de la adopción internacional. Cuando entró el convenio de la... Como vosotros sois jóvenes abogados y nosotros ya no, por eso estamos aquí desde otro lado, os lo puedo contar. Cuando yo participaba en los primeros congresos sobre el tema de la adopción internacional, un profesor que entonces era de Santiago, de Derecho Civil, dijo que esto llegaba a España para desposeer las clases sociales más bajas de sus hijos y darle hijos a las clases más altas de la sociedad. Como el aborto. Porque había dinero por medio en la adopción internacional, porque había siempre, o sea, los mismos, digamos que todo puesto en su lugar, pero las mismas críticas situadas en otro sitio, ¿vale? Las mismas. O sea, lo que se trata es de dar un marco seguro para que todos esos peros sean minimizados los riesgos de que ocurran. Claro. Eso es lo que se busca. Y como digo, ya no somos nosotros, yo soy abogada, él tiene una asociación, yo represento a otra, distinta, no somos ni socios ni mucho menos. Entonces, estamos en dos posiciones diferentes, pero estamos en un mundo en el que ha llegado, y el propio Comité de Derechos del Niño, la Conferencia Internacional de la Haya, lo está reconociendo, y está reconociendo la necesidad de la regulación, no de la prohibición, porque la prohibición lo que va a traer es mayores, o sea, consecuencias muchísimo peores. Claro. Porque es ponerle puertas al campo realmente, lo que ha llegado a día de hoy, es ponerle puertas al campo. Yo quiero apuntaros una cosa. Si uno agarra la hemeroteca y mira qué sucedió en la primera mitad de los años 80 del siglo XX, cuando en España se despenalizó el aborto, un argumento de mucho peso que se utilizaba era: el aborto propiciará que las mujeres con pocos recursos, pobres, en lugar de enfrentarse a técnicas de planificación familiar, tengan que abortar. Las mujeres ricas podrán ser madres cuando quieran y las pobres abortarán. Podrán hacer uso de sus cuerpos, podrán engañarlas, porque además las pobres son tontas. Y esos argumentos, para mi pesar, los escucho en el año 2018. La utilización del cuerpo de la mujer, pero ¿quién utiliza el cuerpo de la mujer si no es ella misma? Si nadie tiene que obligar a una mujer a ser gestante. Si la que no quiera ser gestante no lo será. Y lo que estamos pidiendo todos, efectivamente, es que haya una regulación para que a nadie se le engañe. Porque ha habido casos de engaño, si eso es cierto. Pero si hubiese una regulación correcta, a ninguna mujer se le engañaría, porque habría una regulación y una tutela legal y una tutela de las autoridades, como muy bien ha explicado Ana Miramontes, que impediría que una mujer, por su bajo nivel académico o por su situación de extrema pobreza, fuese engañada o persuadida para hacer algo que muy en el fondo no desea. Lo que hay que hacer es regularlo, pero también te voy a decir otra cosa. Algo en lo que yo no creo. Hubo un congreso al que yo asistí y lo dije muy claramente como lo digo ahora. Si en España la gestación subrogada no se permite y se regula correctamente, que se prohíba del todo. Pero no que tengamos esta situación terrible en la que efectivamente salimos fuera, venimos otra vez aquí con nuestros hijos, son hijos de segunda, viene alguien del gobierno y los llama niños comprados, vientres de alquiler, alguien con derecho, alguien que cree que representa más feminismo que el que él mismo habla, dice que los niños son comprados o que hay comercio de seres humanos. Que se prohíba directamente y si no que se permita. Estoy de acuerdo, que se prohíba directamente. No voy a monopolizar más el micro. En el Congreso de Mujeres Abogadas, cerca de 200 abogadas nos reunimos en Santiago y la consigna fue la prohibición universal de la gestación subrogada. Estoy de acuerdo contigo. Pero que hubo 200 abogadas en Santiago, pero es que solo en Madrid hay 40.000 abogados. No creo que es una muestra representativa. Jenny. Vamos por orden. Hola, gracias en primer lugar por vuestras ponencias, porque a mí me ha hecho plantearme un montón de cosas que probablemente no tengo tampoco muy pensadas, entonces puede que algunas cosas sean incoherentes, pero os agradezco ese ejercicio de pensar al que me habéis ayudado a hacer.
En primer lugar, quería decir que yo agradezco el ligero, me vas a permitir el adjetivo, enfoque feminista que le ha dado Ana Miramontes a su ponencia, pero lo he echado de menos, sinceramente, en la ponencia de José Luis Gálvez. ¿Por qué? Porque en ningún momento te he oído hablar de los derechos de la mujer gestante, y me parece importantísimo. Y me parece muy importante también que, en cambio, sí he oído hablar de que, bueno, de tu oposición, digamos, a la postura del Tribunal Supremo acerca de eso, de que dijera que el interés superior del menor no, eso, en ese caso, pues no, bueno, que era matizable, efectivamente. Entonces, a mí me parece que como punto de partida, y sobre todo creo que si de alguna manera pretendéis hacer llegar a vuestro mensaje a gente que no esté convencida, creo que el punto de partida debería ser bueno, lo digo porque al final estáis intentando, supongo, abrir un poco un horizonte a gente que a lo mejor pues o no nos lo hemos planteado o gente más reacia. Entonces creo que el punto de partida de los derechos de la mujer gestante me parece fundamental y sobre todo desde un punto de vista feminista. Creo que habéis hablado de que el lenguaje es muy importante, yo también, bueno, y quiero además, perdón, por acabar con lo de los derechos de la mujer en este caso, sí que he oído que efectivamente pues han hecho referencia al respeto a la autonomía de la mujer gestante para tomar decisiones formadas, a la construcción de la relación personal entre familia y gestante y al sistema altruista con la compensación, o sea, al que se le añade una compensación económica. Y has preguntado, supongo un poco retóricamente, que por qué rechazamos esa compensación económica a la mujer gestante cuando la admitimos en otros casos, como efectivamente pues es la donación de óvulos. Y ahí, vamos, comparto el argumento que ha comentado la compañera y además creo que en realidad, Ana, en tu ponencia tú misma te has respondido, porque tú misma has dicho que había que garantizar que la mujer acepta y accede voluntariamente a ceder su capacidad reproductiva y su tiempo. Creo que efectivamente eso es fundamental si de verdad queremos, o sea, eso, si de verdad creéis en esta gestación subrogada. Y, en mi opinión, la única manera de garantizar que la mujer accede voluntariamente y acepta las condiciones es que no haya esa retribución económica. ¿Y por qué creo que eso es lo importantísimo? Porque creo que efectivamente el término de comparación no debe ser en ningún caso, me ha parecido casi, bueno, no sé, me ha parecido muy acertado que se comparase con la donación de óvulos. En general, quiero decir, yo puedo donar un óvulo este mes y otro el que viene y otro el siguiente. No puedo donar un riñón este mes y otro el que viene y otro el siguiente. Creo que el término de comparación, eso, para alguien desde luego que, eso, incluso para no juristas, yo creo que debería ir más enfocado por el tema de las donaciones de órganos y las donaciones de donante vivo a otra persona, porque creo que ahí además somos punteros en ese sentido, tenemos una regulación que además funciona bien, que evita el tráfico de órganos y yo creo que a lo mejor tenían que ir un poquito más por ahí los tiros. Y ya por concluir, quería decir que percibo un poco la necesidad, digamos, de dar soluciones inmediatas a un problema que supongo que se os ha presentado ya a familias que habéis intentado la gestación subrogada, que luego tenéis problemas cuando queréis traer a los niños y a las niñas. Y entonces, yo creo que el enfoque probablemente, porque yo creo que comparto en ese sentido la afirmación de Ana Miramontes, de que al final es poner puertas al campo, efectivamente. Si es una realidad que está ocurriendo en otros países, probablemente eso, al final lo que pasa es que Jaime Cantizano puede ir a adoptar a Los Ángeles, pero no puede otra persona porque no tiene esos recursos y esas posibilidades. Y efectivamente a lo mejor hay que reconocerlo más como un derecho, pero entonces hay que tener una visión mucho más global. Y para mí esa visión más global tiene que ser a medio plazo, desde luego no algo inmediatamente. Y creo que probablemente las soluciones más inmediatas tengan que ir más por la vía de la adopción y que cuando... Yo creo que efectivamente la evolución, me guste a mí o no me guste, va a ser que efectivamente se reconozca ese derecho, pero tiene que ser de una manera mucho más global y centrándonos, ya digo, creo que el tema de los derechos de la mujer gestante para mí es el punto de partida. Muchas gracias. Tienes la razón. Desgraciadamente tienes la razón en la parte en la que tú has comentado que yo no he hecho ninguna alegación feminista ni ninguna exposición feminista en todo lo que he dicho, porque es así, pero no es lo que yo pienso. Yo lo que he hecho es una descripción fría de nuestro ordenamiento jurídico, y es que nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro ordenamiento jurídico le da lo mismo la gestante. Es más, al Tribunal Supremo en la sentencia que he referido también le da lo mismo al niño, en este caso al niño. Lo que le importa es nuestro orden público. Claro que tienes razón. Y en esto, claro, yo le tengo que a continuación dar la palabra a Ana para responderte en lo que estás diciendo. Porque con una regulación que tenga en cuenta los derechos de la gestante, que no se pueden olvidar nunca, tienen que estar en el primer lugar, porque la salud que se pone encima de la mesa es la de las gestantes, y esto es evidente. Pero claro que hay que hacer una regulación, y claro que hay que hacer una regulación que tenga presente todos estos extremos. Ana podrá puntualizarte mucho más,
Y finalizar en mi respuesta por las alusiones que has hecho hacia mí. Creo que no tenemos que esperar a medio plazo. Si la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida es del año 2006 y ya se preveía, y estamos en el año 2018, si llevamos décadas de retraso normativo, el derecho va detrás de la sociedad, pero es que ya no, es que si me permitís el chascarrillo, el derecho ya no viene de lejos a la sociedad va a un ritmo y el derecho no le alcanza. Y como has comentado cosas con respecto a la exposición de Ana, pues imagino. Sí, no. Te referías al tema de los donantes de órganos y ponerlo más en paralelo. Donante de órganos vivo va a recibir una compensación, porque va a perder días de su trabajo, va a tener que recibir... Pues de eso hablamos, es que de eso hablamos. Esta mujer puede estar encamada, porque su embarazo lo requiera. Puede a lo mejor requerir la necesidad de una ayuda en su casa, porque el embarazo lo requiera. No hablamos de que se le retribuya con que no tenga que volver a trabajar en su vida. No hablamos de una retribución, hablamos de una compensación. En Portugal lo estaban limitando, no sé si a 20.000 euros. No me hagas mucho caso porque con los números soy bastante mala. Pero es que nadie por 20.000 euros somete su cuerpo a un embarazo. Menos con las condiciones de que tiene que tener una economía mínima acreditada para poder acceder a tener sus propios hijos y demás. ¿Sabes? Quiero decir, lo que buscamos es un equilibrio, o lo que pedimos, ¿sabes? No, para una futura regulación. Como bien dices, a medio plazo, porque tiene que ser una norma de consenso, si no, mal vamos. Vamos a hacer la última pregunta ya, porque si no se nos va mucho el tiempo. Jen. Sí. En primer lugar, quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo en que es un tema efectivamente muy sensible y que o se regula bien o efectivamente que se prohíba, porque es un tema y además tiene que regularse muy bien. En segundo lugar, obviamente lo primero que se tiene que regular son los derechos de la madre gestante, que efectivamente ya tenemos antecedentes en otros países y que por lo tanto nos pueden ilustrar. La solución no es prohibirlo, porque si yo vi a muchas mujeres saliendo a la calle, nosotras parimos, nosotras decidimos, y yo puedo abortar cuando a mí me dé la gana porque es mi cuerpo, deja que yo decida si quiero tener un hijo o no, si lo quiero criar y si lo quiero dejar. En primer lugar, porque no deciden por mí. En segundo lugar, porque no hablamos de homosexuales que quieran tener hijos. Es que hablamos de que a lo mejor mi hermana, mi prima o quien sea, a lo mejor es que no puede y quiere. Y la ciencia hoy día le permite perfectamente que ese óvulo, o sea, que poder embrionar un óvulo y que efectivamente tenga rasgos biológicos tuyos. O de que tu hermano pueda tener un hijo, que su mujer no pueda gestar ese hijo, y que haya una tercera persona que efectivamente lo pueda gestar y sea hijo biológico de esas dos personas. Porque es que incluso se puede hacer esto hoy día científicamente. Entonces me parece que la solución sea prohibir, perdón, pero esto no es feminismo. O sea, esto es, y cuando hemos dicho es que nosotras no, soy mujer, me considero de este siglo, no creo para nada que mi vientre, no soy madre, a lo mejor si fuera madre a lo mejor sería mucho más sensible, no lo sé, pero desde luego, por favor, dejen que sea yo la que decida. Ahora bien regulado, es decir, si vamos a hacer una ley, una chapuza, que efectivamente se van a vulnerar derechos de la madre gestante o efectivamente nos va a dar problemas a la hora de que después pues hayan problemas en el embarazo o incluso después en el parto, pero hasta donde sé, creo que es en California donde incluso hay un juez detrás de este proceso. Bueno, pues a lo mejor es una solución, que efectivamente hay unos derechos donde la madre gestante pueda efectivamente estar bien informada, que haya una información de todas las partes, una formación y que efectivamente pues las personas que quieren tener un hijo a través de estos médicos, ojo, a veces no quieren, es que se ven obligadas, porque además quiero decir otra cosa, la adopción es una cosa, querer ser padre es otra. Este es mi criterio, la adopción es un niño que necesita tener unos padres y yo a lo mejor puedo dárselo, pero si yo quiero tener un hijo biológico, esto no me lo va a dar nunca una adopción. A ver, yo quiero darte las gracias por tu aportación, quiero responderte desde el final. La adopción y la gestación subrogada son figuras distintas. La adopción tiene como finalidad que un niño que no tiene padres o que tiene padres incapacitados o inhabilitados
general o puntualmente para su cuidado, tenga una solución lo más parecida a la familia que tendría si esos padres no estuviesen en una situación o en el mismísimo fallecimiento, en una situación de incapacidad puntual o general o en el caso de fallecimiento. Para esto ha habido una ponencia interesantísima esta mañana. En cuanto al tema del machismo y del feminismo, desgraciadamente, yo cuando he empezado mi aportación a esta charla, he empezado por decir que en el año 2010, cuando este cónsul, se olvidó el nombre y es que Inocencio Arias, exactamente, Inocencio Arias, un homófobo redomado, pero además que él presume de ello, no lo estoy insultando, sacó todo esto a relucir. El feminismo entendió, de forma que una parte del feminismo, una parte pequeña del feminismo, Radfem entendió que la gestación subrogada era un instrumento para que los machos gays fuesen padres a través del cuerpo de mujeres. Y en el 80% de los casos, o más, en cada contrato hay una mujer que firma como madre intencional y una mujer que firma como madre gestante. Por lo tanto, no estamos hablando de hombres. Si aquí los hombres están en países, en muchísimos países donde la gestación subrogada está regulada, como Rusia, Ucrania, Georgia, la gestación subrogada es heterosexual y tiene que haber una mujer, inevitablemente. Por lo tanto, no podemos y tenemos que hacerles ver a Radfem que no es un mensaje LGTBI, también lo será, pero sobre todo es un mensaje de personas que quieren ser padres. Pero es que no podemos entender como si fuese una cuestión económica, de pura microeconomía, que la adopción y la gestación subrogada son productos y que uno es sustitutivo o alternativo del otro. Porque a nadie se le dice que en lugar de tener un hijo después de un parto, se abstenga de quedarse embarazada y adopte un niño de válido. Todas las mujeres y todos los matrimonios del mundo, si quieren tener un hijo biológico, lo tienen, y a ninguno de nosotros nos parece mal, ni decimos que gente tan insolidaria, que en lugar de adoptar un niño tuvieron uno. ¿Por qué decimos eso de las personas que tienen que acudir a la gestación subrogada? Si es que no existe ningún matiz salvo un problema biológico o funcional. Gracias por tu aportación.